Entonces, doctor, bienvenido. Les presento formalmente al doctor Fabio Rogelio Cárdenas Higuera, quien es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, director de la gran firma Fabio Cárdenas Abogados, y quien hoy nos va a hablar claramente de cómo vamos frente a los conceptos de la reforma laboral. Entonces, doctor, bienvenido. Sabemos que eres, aparte de tener este pool, un conferencista también internacional y para todas nuestras organizaciones un gran orientador y además docente, investigador y demás de todos estos conceptos. Entonces, doctor, bienvenido y pues te dejamos con la palabra. Mientras vas dando tu introducción, vamos organizando tu presentación para el inicio y en cualquier momento nos vas diciendo seguir, siguiente, para dar la continuidad a lo que vas presentando. Y a su vez, mi doctor, faltando ya 10 minutos para el cierre de la ponencia, prenderé la cámara y te saludaré para saber que tienes 5 minutos para el cierre. Muchísimas gracias. El escenario es todo tuyo. Gracias, doctora Sandra. Es usted muy, como siempre, muy gentil, muy amable. Bueno, claro, ya tenemos la presentación allí. Lo que se le olvidó decir a la doctora Sandra es que yo soy un poco mal tecnológico, entonces nos toca la antigua con el tema del siguiente, ¿no? Entonces, espero nos excusen. Cuando escuchen el siguiente, no es que siga otro, sino la siguiente imagen. Entonces, bueno. Claro que sí, doctor, y aquí estamos todos para apoyar. Entonces, bueno, muchas gracias, doctora Sandra. Pues rápidamente me presento. Mi nombre es Fabio Rogelio Cárdenas Higuera. Soy director de la firma Fabio R. Cárdenas H. Abogados SAS. Nos dedicamos desde hace más de 35 años a la asesoría de empleadores en materia laboral y la seguridad social. Hoy, muy amablemente, el Congreso ha querido invitarme para que pues, conversemos un poquito acerca de cómo va el tema de la reforma laboral. Pues es una reforma laboral que pues, ha tenido pues, mucha divulgación, digamos, en los medios y en las redes sociales y todas estas cosas, porque pues, es una reforma que preocupa mucho a las empresas. Entonces, hoy he estado por partes en algunas conferencias, me han parecido demasiado importantes, muy interesantes, pero pues el tema nuestro es un poco diferente en cuanto a que pues vamos a hablar es de lo que ni siquiera funciona hoy día, sino lo que podría ser que llegue a suceder. Entonces, si iniciamos, te agradezco mucho. La siguiente imagen. Muy amables. Bien. Sigamos, esta es una presentación nuestra, gracias. Bien. Entonces, lo primero que quiso la reforma, lo primero que ha querido es pues establecer unos principios. Vamos a pasar muy rápido por ellos, algunos son de orden constitucional, como la igualdad, la remuneración mínima vital y móvil, la estabilidad, la irrenunciabilidad de los derechos, transacción y conciliación, principio de favorabilidad, primacía de la realidad, que pues ya desde el año 91 la Constitución la adoptó. Pero aquí vienen unos principios que, si bien es cierto, son nuevos, no son menos importantes. La capacitación, el descanso y la protección a la maternidad y al menor de edad. Este tema de la capacitación del descanso sí son principios absolutamente nuevos en la reforma. Están allí, van a ser parte pues como del preámbulo de la norma, si es que sigue su curso bien al interior del Congreso. El tema del descanso, que últimamente se ha venido legislando sobre ello. Tal vez ustedes recuerden que se emitió hace algún tiempo una norma de desconexión laboral, en la que además pues siempre hemos estado mencionando que sucedió algo curioso, y es que las personas, trabajadores de dirección, confianza y manejo, que son a quienes debiera haberse dirigido esta norma, quedaron excluidos de ella. Porque finalmente, pues un obrero no lo molesta a las 11 de la noche, ni las 10, ni el domingo, ni el sábado, cuando está en su descanso, pero sí el trabajador de dirección, confianza y manejo. Luego siempre hemos venido diciendo que esa norma pues se quedó como que allá en el limbo, como que no cumplió con su objetivo. Bueno, seguimos, por favor. Bien.
hay algo que ha dado mucho de qué hablar en cuanto a la reforma, y es el tema de modalidades contractuales. Digamos que esto ha sido objeto de una moderación grande desde el proyecto inicial hasta hoy, ¿sí? Sin embargo, conserva su esencia y ha sido aprobado que el contrato a término indefinido es la generalidad. Hoy día los contratos de trabajo todos tienen una misma jerarquía. Recuerden que son solamente 3 tipos: el contrato a término indefinido, el de obra o labor, y el contrato de trabajo a término fijo. Entonces, aquí simplemente lo que está procurando la norma es lograr más estabilidad en el empleo. Desde siempre el legislador ha querido que el trabajador tenga más estabilidad en el empleo. Entonces, pues, lo que se quiere es que el contrato a término indefinido sea la generalidad. Algo interesante, el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo hoy día menciona que cuando un trabajador quiere renunciar, pues debería anunciarle a su empleador con 30 días de anticipación que esa persona va a dejar el empleo. La norma, recuerden que la norma de hoy día es del año 47, y entonces esa norma es una norma curiosa. Dice que con el fin de que el patrón pueda buscar un reemplazo. Aquí pues obviamente se está obviando esa parte, ¿sí? Pero pasó algo muy curioso, y es que quedó lo mismo. Hoy día existe la obligación del trabajador de dar preaviso de 30 días cuando tiene un contrato de término indefinido. Debe avisar a su empleador con 30 días de anticipación que se va a ir, que va a dejar el empleo, ¿no? Entonces ahora lo que hicieron fue repetirla, pero hicieron algo muy curioso, y es que quedamos en las mismas, porque dice el trabajador, dice la ley tal como está aprobada, que en el evento de no realizarlo el empleador podrá descontar, no podrá descontar de la liquidación final de prestaciones y salarios. Entonces es una norma que también quedó inocua, ¿no? Porque el trabajador, igual que sucede hoy en el contrato a término indefinido, pues viene y renuncia y se va hoy. Y entonces esos 30 días pues terminaron siendo una burla, porque el trabajador no tiene ninguna consecuencia legal en cuanto a que no le puedo descontar. Pero aún más, nunca lo hice, nunca estuve de acuerdo con ello, pero hay algunas firmas, colegas, que realizan contratos, y dentro de las cláusulas del contrato, sobre todo cuando son cargos de alta dirección, etcétera, establecen que se debe dar el preaviso de 30 días, y que si no se da el preaviso de 30 días, entonces el trabajador deberá pagar esos 30 días de salario, o una especie de cláusula penal traída como una figura tal vez un poco para allá del derecho civil, y se trae a un contrato de tipo laboral. Nunca estuve de acuerdo, reitero, con ese tipo de cláusulas, pero existen. Ahora, pues lo que hizo la norma fue decir que no podemos ya establecer ese tipo de cláusulas. Quedó claro. Si el trabajador no da el preaviso, pues no le pasa nada, simplemente no sucede nada, pues liquídelo, y usted como empleador, pues mire a ver cómo hace para reemplazar a su trabajador estrella, que era el que usted había seguramente enganchado, capacitado, etcétera. Bien, seguimos por favor. Entonces, el siguiente contrato es un contrato a término fijo, es muy similar a lo que tenemos hoy día. Recordarán ustedes que el contrato a término fijo hoy día se puede pactar de un día, ¿no? De un día y hasta 3 años. Ahora se habla de 4 años, ¿ok? También se pueden pactar, como les digo, de un día en adelante. Entonces se conserva el contrato de trabajo a término fijo inferior de 1 año, y ese contrato, al igual que sucede hoy, pues ese contrato se puede renovar por 3 veces, por el término que se quiera. Incluso actualmente se habla que se hace digamos, esa renovación del contrato inferior de 1 año se debe hacer por el mismo término o por uno inferior. Entonces ahora quedamos igual, pues se puede también renovar. Y cuando sea la tercera prórroga, más bien la cuarta prórroga, perdón, se convierte a 1 año, como mínimo a 1 año. Eso está hoy. ¿Cuál es lo diferente acá? La norma yo la he estado mirando, y me parece que el legislador está dejando un vacío enorme ahí, porque lo que quiere el legislador es que ese contrato no supere los 4 años, sumadas todas sus prórrogas, que el contrato no supere 4 años. Esto me parece justo con los trabajadores, porque en ocasiones, pues en lo que nosotros desarrollamos todos los días, encontramos la finalización del contrato de un trabajador que lleva 17, 18 años contratado por contrato de término fijo. Y entonces, ¿qué hace el empleador? Le da un preaviso de 30 días, y a los 17 años, 16 años de servicio, pues el trabajador se queda sin empleo y se tiene que ir.
¿Por qué? Porque la ley 50 del 90 menciona que el contrato de trabajo a término fijo se renueva por un término igual, en ese caso ya o superior, pero que se renueva indefinidamente. Se entendía antes, y es como yo siempre digo que es una leyenda urbana cuando las personas nos mencionan eso y nos dicen que si un contrato se renueva 3 veces, entonces que ya se termina indefinido. No, hoy día no, pero con la reforma laboral tal como está aprobada hoy día, si un contrato a término fijo se renueva tantas veces que supera los 4 años de vigencia, se convertirá en un contrato de trabajo a término indefinido. Eso es lo que quiere el legislador, pero eso es lo que no está claro en la norma. Eso es lo que no está claro en la norma. Entonces eso va, si no se corrige esa parte, pues entonces va a ser un rollo, porque pues se va a entender que puede ser tal como es de 1 a 3 años, y entonces se entendería que sería de 1 a 4 años. Pero como nosotros tenemos que interpretar al legislador, el legislador, y se los decía antes, quiere preferir el contrato de trabajo a término indefinido por el tema de estabilidad del empleo. Entonces aquí lo que se quiere es que si llega a 4 años de vigencia, el contrato se convierta a término indefinido, pero la norma no lo dice claramente así. Entonces está dejando ahí formas de interpretar la norma. Seguimos, por favor. Bien, en cuanto al contrato de trabajo por obra o labor, ¿sí?, que es el que sigue, pues estamos igual, ¿cierto? Seguimos en el mismo contrato de obra o labor, solamente que la norma ahora sí nos está diciendo algo que es apenas obvio, ¿no? Y dice que debe indicarse precisa y detalladamente la obra o la labor contratada que se requiera. Sí, entonces, que si no se cumplen las condiciones o en el evento que se finalice la obra o labor y el trabajador continúe ejecutando labores, el contrato individual de trabajo será a término indefinido. Nótese que aquí en esta norma sí se está hablando de manera clara que el contrato se convertiría en un contrato a término indefinido. Entonces, por eso sigo en la crítica anterior en cuanto a que en el contrato a término fijo pues va a haber muchos problemas. ¿Qué es lo que sucede con esta norma, con este tipo de contrato? Que hoy día se abusa de este contrato de obra o labor. No soy enemigo de las empresas de servicios temporales, ni me faltaba, tengo amigos en ellas, pero empleadores y empresas de servicios temporales pues han venido abusando de esta figura, y entonces lo que hacen es hacer un contrato de trabajo por obra o labor, pero no dicen cuál, ¿sí? No dicen cuál es la obra determinada, ni cuál es la labor determinada, ¿sí? Y entonces, sucede que pues ustedes notan que ese tema del contrato de obra o labor pues termina siendo un contrato, la verdad, un poco injusto para los trabajadores, porque un trabajador, yo conozco casos pues de trabajadores de empresas de servicios temporales 8 años, 9 años, y de pronto pues el empleador le da por decir que ya no necesita más al trabajador, y la empresa de servicios temporales le dice que al fin se acabó la obra o labor. Pues eso debiera ser una obra pues gigantesca, ¿no?, la que tuvo que realizar ese trabajador. Seguimos, por favor. En este contrato, menciona la norma que se puede cambiar, o sea, que podría ser renovado, mencionando cuál es la nueva obra o labor a desarrollar. Hoy día no podemos hacer eso. Hoy día un contrato de obra o labor termina, tenemos que terminarlo, liquidar al trabajador, y si tenemos que volverlo a contratar por una obra o labor, lo volvemos a contratar por la nueva obra o labor. Lo que sí menciona la norma es que sería por una sola vez, y que si se termina la obra o labor y el trabajador sigue laborando, como se los comenté, el contrato se convertirá en un contrato de trabajo a término indefinido. Bien, la norma, el proyecto adopta una sentencia de la Corte Constitucional del año 2016, seguramente ustedes se acordarán de ella, que estableció el debido proceso para la aplicación de sanciones, ¿sí? Entonces establece las garantías del debido proceso y nos habla de cómo es que tenemos que hacer un procedimiento al interior de la empresa que respete los siguientes principios: dignidad del trabajador, presunción de inocencia, indubio prodisciplinado, proporcionalidad en la sanción, esto es muy importante, derecho a la defensa, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto, buen nombre y honra, contradicción y controversia de pruebas. Esto no tiene nada de nuevo, esto no es nuevo, esto es simplemente aterrizar
esa sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, hoy día el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo, que es muy escueto, es muy tranquilo y es el que origina esta sentencia de la Corte, menciona simplemente que para aplicar una sanción a un trabajador debe agotarse el debido proceso. Dice que debe ser escuchado de manera previa, o sea, esta diligencia de descargos, que nos parece a veces tan harta, ¿no? La persona que hace descargos en las empresas, sobre todo si la empresa es muy grande y tiene una parte muy operativa, pues va a tener que realizar muchos descargos. Entonces, lo que dice la norma es que se debe tomar la diligencia de descargos, que si existe o que si esa persona se encuentra sindicalizada, deberá estar acompañada de 2 compañeros de la organización sindical a la cual pertenece. Seguimos, por favor, con la imagen. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué dice la norma muy rápido de cómo debería funcionar ese debido proceso? ¿Sí? Perdón, aquí hago un paréntesis muy rápido. La norma del 115 establece que el debido proceso debe darse solamente para la aplicación de sanciones, mas no nos lo exige hoy día para el tema de la terminación del contrato con justa causa. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional sí lo incluyó. A veces nos preguntan las empresas, ¿tenemos una justa causa para terminar un contrato de trabajo? ¿Hacemos descargos o no? Nuestra recomendación siempre será hacer los descargos, aunque no sean necesarios legalmente hoy día, porque la Corte, al incluirlo en ese procedimiento disciplinario, pues como que nos obliga, porque le puso un punto alto, y es el tema del debido proceso y el derecho a la defensa, que ya estábamos viendo anteriormente. La Corte Constitucional en su momento confundió la aplicación de una sanción con la finalización del contrato. La aplicación de una sanción es el ejercicio de la subordinación laboral al 100%, porque yo suspendo al trabajador, no lo dejo trabajar y además no le pago durante el tiempo que está suspendido. Eso es subordinación disciplinaria. Y la ruptura del contrato es liberarlo de la subordinación, precisamente liberarlo de esa subordinación. Que ya no tenga más por qué ese trabajador sufrir, que yo le dé órdenes e instrucciones o lo discipline. Entonces hay una confusión. Sin embargo, pues la norma adopta, nuevamente lo digo, la sentencia de la Corte y hace que el procedimiento también deba agotarse para el despido con justa causa. Entonces dice, y rápidamente lo vemos, comunicación formal de apertura del proceso, indicación de los hechos o conductas, escrito o verbal, traslado de pruebas, indicación del término para controvertir las pruebas, se deberá dejar constancia tanto del traslado y de la controversia de las mismas, pronunciamiento definitivo debidamente motivado. Esto es como una pequeña sentencia, ¿no? Como una pequeña sentencia, y se debe garantizar la segunda instancia para impugnar la decisión. Aquí va a haber un problema, y es que la norma menciona una segunda instancia, pero no dice esa segunda instancia si también opera para el caso de los despidos con justa causa. Porque pues es que hoy día la segunda instancia en un despido con justa causa, pues ¿en dónde funciona? Pues en la justicia ordinaria laboral. Porque si yo rompo el vínculo laboral, si yo rompo el contrato, pues ya no hay en ese momento ningún recurso a proponer, porque ya no soy yo como empleador el que va a decidir la situación, sino tendría que ser un juez. Desafortunadamente no se dice nada de eso y también tendremos que entrar a darle algunos sustentos. Claro que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hasta hoy nos acompaña en el sentido de mencionar que cuando se realiza un despido con justa causa, previa el agotamiento del debido proceso, pues no habrá recurso de apelación. Esperemos a ver qué pasa, porque pues la Corte Constitucional es muy garantista y seguramente nos dirá que sí. ¿Qué hacer con una persona que yo voy a despedir? Porque pues yo ya le he notificado a esa persona que lo voy a despedir y que la decisión es terminarle su contrato de trabajo con justa causa. ¿Y cómo lo dejo en la empresa 5, 6 días, 10 días más? Eso es una cuestión muy complicada. En la práctica es demasiado complicado. Pues habrá que enviarlo en 140. 140, recuerden que es el artículo 140 que menciona el tema del salario sin la prestación del servicio por decisión del empleador. Entonces habrá que mandarlo a 140 hasta tanto la empresa, la segunda instancia de la empresa, entre a definir si se confirma o no se confirma la finalización del contrato. Pero ya será en la práctica. Sin embargo, lo que estamos conversando es cómo vamos
la reforma. Sigamos, por favor, que esto es muy largo y yo me quedo un poco en los temas. Sigamos. Bien, entonces tenemos unos temas de obligaciones, término razonable, la inmediatez, ¿cierto? El tema conservamos el tema de que si está afiliado al sindicato, pues que puede estar ahí asesorado, ¿cierto? Pero sin embargo, mire que la norma dice, el trabajador en todo momento podrá estar asesorado en el momento de la diligencia, pero ya no dice que necesariamente sea por parte de las personas que hacen parte de la organización sindical, sino que puede estar asesorado. En ese caso, y eso que la norma se moduló un poco, porque la norma, en principio, el proyecto de ley hablaba de que podía estar acompañado por un abogado. Entonces, imagínense ustedes, nosotros los abogados que somos tan queridos en todos lados, ¿no? Haciendo parte allá de una diligencia de descargos porque una persona llegó tarde 2 días o porque no sé qué, y entonces se trae el abogado y eso se nos vuelve una cosa, la verdad, terrible. Bien, miren esta nueva, dice, si el trabajador cuenta con discapacidad, el empleador deberá garantizar la comunicación para que éste primero ejerza su derecho de defensa. Pienso que habla un poco de temas de sordomudos, ¿no? Y de personas que tienen dificultad en cuanto a su comunicación. Bien, que se actualice el reglamento interno de trabajo entre el año siguiente a que la norma se expida, ¿sí? Que se pueden utilizar las tecnologías de la información, ¿cierto? Y que dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la norma, el Ministerio del Trabajo impulsará un programa de acompañamiento y fortalecimiento a micro y pequeñas empresas, eso lo quiero ver, para garantizar el debido proceso. El Ministerio del Trabajo que pues desafortunadamente no es el más eficaz, ¿no? No es el más eficiente. Sigamos, por favor. Bien, aquí hay una noticia, pues a mí me parece buena. La verdad es que las indemnizaciones que tiene la ley 789, pues se mantienen, se van a mantener. Entonces, pues la indemnización del contrato a término fijo siempre será los salarios, el valor o el equivalente a los salarios que faltan para la finalización del contrato. Y en el de la obra o labor, el valor de los salarios que falten para el tiempo en que debió terminar la obra o labor. El problema era en los contratos de trabajo a término indefinido que las indemnizaciones eran astronómicas y que además proponían, casi todo eran reintegros, ¿no? Al comienzo, pues siempre los que trabajamos en esto y que trabajamos de parte de los generadores del empleo, mencionábamos que este proyecto de ley era como un pliego de peticiones, porque en realidad se parecía mucho a eso. Entonces los trabajadores querían que no se les pudiera despedir con justa causa, porque estaban incluyéndose una gran cantidad de cuestiones que podían generar el reintegro del trabajador. Entonces eso fue lo primero que se empezó a eliminar y luego ya en la Cámara de Representantes se eliminaron esas astronómicas indemnizaciones que se pretendía se establecieran para los contratos de trabajo a término indefinido. Así que seguimos lo mismo en el tema de indemnizaciones. Parece que va a quedar así. Allá las encontramos en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Seguimos, por favor. Bien. En cuanto al reglamento interno de trabajo, que seguramente ustedes que son tan juiciosos en sus empresas lo tienen muy actualizado y que cada vez le cuelgan más cositas, pues mencionan que, pues como veníamos antes, que habrá 1 año para actualizarlo. Y seguimos con la norma en que el reglamento debe fijarse al menos en 2 lugares diferentes del lugar de trabajo. Ahora, si la empresa tiene más de 2 sedes, más de 2 lugares en donde desarrolla la labor, habrá que fijar un reglamento de trabajo en cada una de esas sedes. Sin embargo, en atención a este tema que hablaban esta mañana acerca de todo el tema y de la virtualidad y del tema electrónico y de todas las bondades que trae esto, pues hoy día se podría, de acuerdo a la norma que quedó aprobada, no hacerlo de manera física, sino tenerlo en forma virtual y compartírselo a los trabajadores pues en correos electrónicos para que ellos tengan su reglamento de trabajo a la mano, en el teléfono, en su computadora, etc. Entonces, pues ya no había ni siquiera necesidad de publicarlo. No todos los trabajadores son tecnológicos, no todos tienen un teléfono, etc. Entonces, pues en su momento tendremos que recomendar que lo sigamos publicando. Además de que
para poderlo publicar y ponérselo en el teléfono al trabajador, tenemos que obtener permiso para que el trabajador nos deje acceder a su teléfono y enviarle un correíto allá. Recuerden, porque nos equivocamos mucho en eso como empleadores, que nosotros recibimos a los trabajadores y empezamos a enviarles mensajes a su teléfono personal. Y resulta que pues es que ese es el teléfono personal de ese trabajador. Entonces, para poderle enviar mensajes allá, o poderle enviar el reglamento interno de trabajo, o poderle dar una instrucción por el teléfono, tenemos que tener autorización del trabajador para que nos permita enviarle esos mensajes allá. Entonces recuerden esa partecita que es muy importante, porque como les digo, de manera muy tranquila, nosotros le enviamos mensajes a nuestros trabajadores todo el tiempo a su teléfono personal. Entonces, pues eso es un tema que desafortunadamente es indebido, pero es una práctica muy cotidiana. Sigamos, por favor. Bien, aquí hablamos de la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Pues el tema de estabilidad laboral reforzada viene siendo cada vez más complejo para los empleadores. Ustedes que trabajan en temas de seguridad y salud del trabajo, que son expertos en ello, recordarán el tema de la estabilidad laboral reforzada por temas de salud ocupacional, ¿sí? Que no necesariamente, claro, es bueno recordarlo, que un trabajador deba estar enfermo por una enfermedad de origen profesional, sino que puede estar enfermo por una enfermedad de origen común que le genera alguna restricción o alguna recomendación ocupacional y que le impide desarrollar su labor de manera correcta, al menos la labor para la cual fue contratado. Entonces eso se ha vuelto un rollo porque pues la ley Klopatowski, interpretada de una manera muy curiosa y bastante arbitraria por la Corte Constitucional, nos impuso la necesidad incluso de pedir permiso para despedir a un trabajador que tiene esa condición de tener ese fuero de salud, por decirlo así, aún para despedirlo por justa causa, cuando la ley Klopatowski pues nos ordenó fue hacerlo cuando esa causa de su enfermedad, no porque sea con justa causa. La Honorable Corte Suprema de Justicia ha querido en varias oportunidades corregir eso que hizo la Corte Constitucional y no se ha podido porque allí hay un cheque de trenes y la Corte Constitucional pues como que dice yo mando más y cada vez que la Corte emite una sentencia, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral emite una sentencia la que nos permite y nos da aire para poder hacer esto. La Corte Constitucional aprovecha la siguiente tutela y vuelve y reitera su criterio. Entonces eso ha sido un problema muy grande, el tema de pedir permiso para despedir trabajadores en estas condiciones. Tengo casos en el Ministerio del Trabajo de permisos presentados hace 3 años, hace 2 años, y no andan. Y el trabajador, pues allí, desafortunadamente, yo estimo mucho a los trabajadores, los respeto, claro, respeto sus derechos, pero también hay que decir que hay trabajadores que se aprovechan mucho del derecho y hacen abuso del derecho, y entonces tenemos ahí esas situaciones. Y entonces, como si fuera poco, ahora entonces tenemos unas cuestiones interesantes. Primero, la persona en estado de embarazo, raro, ¿no es cierto?, verlo así, porque pues debería decir la mujer en estado de embarazo, ahora cualquier persona podría estar en estado de embarazo. Bueno, ok, entonces esa protección a la maternidad hoy día se extiende hasta 3 meses después del parto. Lo que hace la norma es extenderlo hasta 6 meses después del parto, esa protección a la maternidad. Que no el tema de la lactancia. La lactancia no es un fuero, es un derecho del bebé a ser alimentado. Recuerden que esa lactancia hoy día se extendió hasta 18 meses, es decir, año y medio, siempre y cuando el médico tratante de la madre certifique que la madre está lactando. Bueno, ahora, aquí también entonces se incluye al cónyuge, pareja o compañera permanente del trabajador informal beneficiario. Entonces yo tengo un trabajador, tiene su beneficiario, perdóname, la señora es la que está embarazada, bueno, hoy día dice la persona, entonces tengo un trabajador que yo tengo vinculado, pero mi trabajador, la esposa, compañera permanente de mi trabajador no está vinculado a la seguridad social, entonces mi trabajador tendrá derecho a esta estabilidad laboral reforzada por el tema de maternidad. Y en los 2 casos se necesitaría permiso del inspector de trabajo para finalizar el contrato individual de trabajo. Eso no es nuevo. Hoy día, cuando quiero despedir a una trabajadora en estado de embarazo por una justa causa, necesito acudir ante el inspector de trabajo para que me dé permiso. Solamente en mi larga o corta vida laboral, más de 35 años en esto, alguna vez tramité un permiso
para despedir a una trabajadora en estado de embarazo por una justa causa. La verdad es que cuando fui a donde mi cliente a entregarle la autorización que nos dieron, el niño ya se estaba graduando de primaria, porque el ministerio, no tengo nada contra el ministerio, tengo grandes amigos allí, pero es muy demorado, muy ineficiente. La verdad es que cuando yo tramité eso, nos demoramos casi 2 años y medio, y pues el embarazo ya había pasado hacía mucho rato. Entonces, la verdad son normas que pues se establecen allí, pero que pues para el empleador no son muy garantistas. Sigamos, por favor. Bien, aquí se adopta una sentencia de la Corte Constitucional, que es un tema que protege a los trabajadores públicos, y es que cuando una persona está próxima a pensionarse en semanas, que no en edad, en semanas, entonces tiene una garantía de estabilidad laboral reforzada. Quiere decir ello que si una persona está próxima a cumplir sus 62 años de edad, o siendo hombre o siendo mujer 57, pero le faltan menos de 3 años de cotización para adquirir su pensión, no lo puedo despedir aún con justa causa. Aún con justa causa. Para ello tendría que nuevamente acudir ante el inspector de trabajo para que me permita finalizar ese contrato de trabajo con justa causa. Entonces, yo puedo tener un trabajador de 60 años, de 63 años, de 62 años cumplidos, con 1.250 semanas cotizadas, me faltan 50. Pues yo no lo puedo despedir en ese momento, me toca esperar a que tenga las 1.300 semanas cotizadas. Y claro, el trabajador es muy querido y él sabiendo sus derechos, entonces yo le pregunto que cuántas semanas cotizadas y dice, averígüelo, Vargas, yo no lo voy a contar, porque ellos no tienen la obligación de traerme su historia laboral. Entonces aquí tampoco se solucionó eso, en el sentido que el trabajador deba comentar cuántas semanas tiene cotizadas. Bien, ok. Seguimos, por favor. Bien, en cuanto al tema de la estabilidad laboral reforzada, pues lo de siempre, necesitamos reubicar al trabajador. Si el trabajador no acepta el nuevo cargo, entonces se podrá solicitar la autorización para la finalización del contrato del inspector de trabajo. Caemos en el mismo limbo. Al comienzo, el proyecto de ley lo que hacía era permitirnos hacerlo ante el juez del trabajo. Imagínense, nosotros hubiéramos preferido que este procedimiento se hiciera ante el juez del trabajo y no ante el Ministerio del Trabajo. Eso les da una imagen de lo que nosotros como litigantes y como asesores de empresa pues vemos, en el sentido de que preferimos que sea un juez con todo lo que se demora un proceso, pero posiblemente el juez tenga mejor criterio que el Ministerio del Trabajo. Y pues yo no hablo de temas políticos, pero sí hablo de las realidades. Pues es claro que en este gobierno es mucho más difícil que nos den un permiso para finalizar el contrato de trabajo a una persona que tiene un fuero de salud. Seguimos, por favor. Bien. La reforma nos trae una forma de evaluar a los trabajadores. Esto es algo nuevo también. Ustedes que manejan el recurso humano saben que las empresas tienen pues ciertos estándares y tienen algunas matrices para calificar el desempeño del trabajador. Aquí entonces ya no tratan de regularlo, ¿no? Que dicen que para poder tener una evaluación objetiva del trabajo tenemos que tener en cuenta las capacidades técnicas, el esfuerzo físico, mental o psicológico del trabajador, la responsabilidad que asume el trabajador y las condiciones locativas. Al menos eso hay que tenerlo hoy en cuenta para el tema de la evaluación objetiva del desempeño. Seguimos. Esto es algo ya que se ha trajinado mucho, pero vamos a recordarlo. La jornada diurna sería de 6 de la mañana a 7 de la noche, la nocturna de 7 de la noche a 6 de la tarde. Seguimos, por favor. Bien, jornada máxima legal, seguimos con el tema que pues tenemos que llegar a las 42 horas a la semana. Pues admite el tema de la jornada flexible, recuerden 4 horas mínimo, 9 horas máximo, 12 horas extras en la semana, ¿sí? Y volvió a adoptar la aplicación gradual. Eso estuvo
eso estuvo bien, ¿sí? Porque no nos estaba permitiendo la aplicación gradual de la jornada. Bien, si se desarrolla la jornada nocturna, pues entonces se paga el recargo nocturno. Eso es algo nuevo también, que era una discusión que se tenía. Sigamos. Excepciones en jornada semanal flexible, jornada diaria de 4 horas, máximo 9 horas, etcétera, sin exceder las 42. Listo. Y que el trabajador no puede ejecutar más de 2 turnos. Seguimos, por favor. El tema de horas extras, ustedes ya pues lo recordarán, pues que son máximo 12 a la semana, excepto en el sector de la seguridad, que ellos tienen jornadas de 12 horas. ¿Seguimos? Bien, la implementación de los recargos. Entonces, volvemos al día de descanso con un recargo del 100%, ¿sí? Si es domingo, entonces el recargo pues no se paga sino una sola vez el domingo. Esto es un tema algo complejo. Todos los festivos pues sí se pagan al 100%, ¿sí? Y la implementación será gradual. Entonces en julio del 2025 se pagarán esos dominicales y festivos al 80% de recargo, en julio del 2026 al 90% de recargo y en julio del 2027 al 100%. Así quedó la norma. ¿Seguimos? Licencias, bueno, este es un artículo bien interesante. Vamos a ver si lo miramos muy rápido, ¿cierto? La asistencia a citas médicas programadas, siempre la norma nos ha obligado a otorgar el permiso, pero existía una duda acerca de si esos permisos eran remunerados o no. En algunas empresas incluso no se remuneran. Hoy día deben darse, porque ahora sí ya se habla de las licencias. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo no mencionaba esto. Entonces ahora sí, pues al ser la obligación del empleador de otorgar la licencia, pues hay que pagarlos. ¿Sí? Y aquí viene algo curioso, y es el tema de las mujeres, que nosotros hemos venido sosteniendo que esta norma no protege a las mujeres, en el sentido de que la trabajadora puede ausentarse por ciclos menstruales incapacitantes, claro, lo entendemos, dismenorreas o cuadras de tensión abdominal por la menstruación asociados a endometriosis ya diagnosticada. Entonces, si la trabajadora tiene la endometriosis ya diagnosticada de hace tiempo, pues puede, cada vez que tiene la menstruación, pues mencionarle a su empleador que esa menstruación es discapacitante y entonces no irá a prestar el servicio. Bueno, solamente con tenerla ya diagnosticada. Claro, no soy mujer, respeto muchísimo esas situaciones, pero como se los decía antes, los empleadores lo miran desde el punto de vista de lo que les sucede en la práctica, y es que, les reitero, hay trabajadores que hacen abuso del derecho. Bien, en cuanto a la asistencia a obligaciones escolares, pues miren esto: como acudiente de hijos o menores de edad, miembros del núcleo familiar, se entiende por obligaciones escolares aquellas relacionadas directamente con la formación del menor, incluyendo, pero sin limitarse a la asistencia a eventos académicos, cívicos, deportivos, culturales en las instituciones educativas en donde se encuentran matriculados. En estos últimos casos, de ser requerido por el empleador, el trabajador deberá acreditar la asistencia. Que yo veía a algún empresario que decía: y entonces, ¿a qué hora van a trabajar? Si tienen 3 o 4 hijos. Sí, Sandrita, te veo. Lástima que este es un tema muy largo y pues, bueno, hablamos de lo que es nuevo. Nuevo también, para atender, me parece una cuestión muy justa, y está dirigida más bien a las mujeres, y reitero, esto lo que hace es desprotegerlas, para atender asuntos judiciales, administrativos, médicos, legales o de otra índole relacionados con violencias de género de las que sean víctimas. Ya vamos a terminar, regálame un minutico y procuramos ya terminar lo nuevo, ¿sí? Seguimos, por favor. Hay que decir que de todo esto, pues lo único que se dice que deben traer alguna constancia de por qué faltaron al trabajo es en el tema escolar, no más. Los límites a la subordinación, pues ya están allí en la ley. A veces legislamos demasiado. Entonces, es algo que es nuevo, el tema de los límites a la subordinación, pero los encontramos claramente en la ley 1010, la de acoso laboral. Allí están también. Entonces, no era como tan necesario hacer esto, pero se habla de unos límites a la subordinación. Seguimos, por favor. Protección contra la discriminación, igual, el tema de la ley 1010 está allí, igual, es igual, contiene esto. Yo creo que está mejor la ley 1010, es mucho más específica. Seguimos.
Bien, esta es una cosa importante, tal vez es lo último que hablemos, es muy importante que lo hablemos, el tema del contrato de aprendizaje se convierte en contrato de trabajo. Durante la etapa productiva será su remuneración al practicante el 100% del salario mínimo, el 60% será en la etapa lectiva, ¿sí? Y se logró que la monetización, en caso de que los empleadores decidan no tener aprendices, porque desafortunadamente a veces tener aprendices se vuelve también una cuestión difícil y ahí de manejar, y los empleadores prefieren monetizar, la monetización será hasta del 1.5 salarios mínimos que habrá que pagarla a nombre del SENA. Subsidio hasta un 25% del salario mínimo para nuevos empleos en micros y pequeñas empresas. Bien, pues el tiempo se nos agotó. Al final pues ya seguíamos este tema de plataformas y tales cosas, no sé si ustedes manejen eso, la verdad eso pues quedó ahí un poco mal legislado, porque pues estos muchachos siguieron en lo mismo, ¿no? Le dieron a las plataformas la oportunidad de decidir si los contratan de manera directa o si más bien los contratan mediante un contrato parecido al contrato de prestación de servicios civil. Entonces pues son personas que igual van a quedar ahí un tanto desprotegidas. Como les digo, legislamos mucho pero controlamos muy poco. Seguimos para terminar. Bien, cuestiones que se eliminaron, el tema del contrato agrario, del salario agrario y todo este tema. En derecho colectivo de trabajo, rápidamente, se siguen, ya no se va a hacer negociación colectiva por jerarquías, por grados, eso está muy bien, ¿sí? Todo esto que ya está, que nos impone el tema de la comunicación con las directivas de la empresa de espacios de diálogo. La verdad es que como empleadores, los empleadores no les gusta mucho hablar con las organizaciones sindicales. Acceso a la información, habrá que ver cuál información. Acceso y facilidades para la comunicación con los trabajadores, es decir, que puedan reunir a los trabajadores al interior de la empresa, participar en los temas de capacitación, incluso en las capacitaciones de ingreso de los trabajadores. Siempre los sindicatos nos piden en los pliegos estar presentes. Y protección contra los actos de discriminación, allí se generó un proceso especial. No sé, doctora Sandra, si quiera que terminemos. Me da mucha pena con el tema de su tiempo. Allí nos dieron, sigo mientras Sandra no me diga nada, se establecieron 10 temas que supuestamente son... Pues doctor, si gusta 5 minuticos más. Bueno, ok, vamos. Preguntamos a preguntas, tranquilo. Si quieres podemos seguir. Ok, muchas gracias. Seguimos con la otra diapositiva, por favor. Sí, ese tema del tema de que se generó incluso un procedimiento especial para investigar esas conductas de persecución sindical, ¿sí? Entonces, allá hay un nuevo procedimiento. Es muy curioso que el legislador siempre vive de espaldas a la realidad de nuestro país. Y entonces se inventaron un procedimiento rapidísimo para decidir si una empresa está o no desarrollando o está incursionando en conductas de acoso laboral, de acoso sindical, de persecución sindical. Entonces, eso es mentira. Desafortunadamente los jueces no tienen tiempo para eso. Hoy día un proceso de fuero sindical, que era algo muy rápido, se demora 2 años, 2 años y medio. Y uno no entiende cómo pueden inventarse un nuevo procedimiento y un procedimiento sumario, ¿sí? Pues debieran acoger otro, etcétera. Pero la verdad, por muy buena voluntad que tenga el legislador, desafortunadamente está de espaldas al país. Nos vamos a llenar de esos tipos de demandas, ¿no? Porque pues, los sindicatos siempre están diciendo que se les hacen persecuciones sindicales y establece 10 conductas antisindicales. Bueno, por lo menos ahí ya nos van a decir algo de qué es una persecución sindical o una conducta antisindical. Seguimos, por favor. Habrá que esperar cómo sale la cosa en el Senado, ¿no? Es importante. Sigamos, por favor. Habrá que establecer que la negociación colectiva pues se siga dando de la misma manera. Se prohíben los contratos
sindicales, los contratos sindicales. La verdad, eso era una vergüenza, sobre todo en los municipios, allí donde hay tanta politiquería. Entonces, la verdad es que uno encontraba, por ejemplo, ustedes pueden ir a los hospitales de algún pueblo y encontrar que allí todas las personas de ese hospital trabajan con la cooperativa del concejal o con la cooperativa que es como si las cooperativas tuvieran dueño, o con el sindicato del concejal o del hermano del alcalde, un sindicato. Bueno, en este país hacen sindicatos hasta para hacer rumbeaderos, ustedes han escuchado eso, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues la norma se utiliza de una manera perversa. En cuanto al pacto colectivo, afortunadamente se salva el pacto colectivo. La doctora Gloria Inés Ramírez, pues quería eliminar los pactos colectivos, incluso allá recién que llegó emitió una circular bastante fuerte para poder realizar pactos colectivos, porque ellos los satanizan, y resulta que es que el pacto colectivo lo que hace es garantizar el derecho constitucional a organizarse de trabajadores que no se quieren sindicalizar. Claro, sería un poco ingenuo también negar que en ocasiones los empleadores utilizan el pacto colectivo pues para evitar la sindicalización. Le pusieron una cortapisa, y es que en empresas donde existan sindicatos mayoritarios, entonces pues no puede haber pacto colectivo. Bien. Seguimos, por favor. El trabajo doméstico, seguramente algunos de ustedes tienen trabajadores del servicio doméstico. Esto no es nuevo, es algo que simplemente va a quedar en la norma. La trabajadora del servicio doméstico simplemente debe estar vinculada por contrato de trabajo. Allí el proyecto de ley nos quitó algunas cosas. Decía que si yo contrataba a una trabajadora del servicio doméstico, debía inscribir el contrato en el Ministerio del Trabajo. Tenía que inscribir el contrato en el Ministerio del Trabajo y que tenía que mandar informes al Ministerio del Trabajo todo el tiempo de si la señora trabajaba horas extras, si trabajaba domingos, si trabajaba festivos, y bueno, una gran cantidad de cosas pues que al comienzo se intentó, pero eso era imposible, ¿no? Ojo con esas trabajadoras de por días, ¿no? Señoras que dicen, yo tengo una señora de por días. No, hay que contratarla. Según la ley, hay que contratarla por un contrato de trabajo. Por días, puede ser, pero por un contrato de trabajo, pagándole toda su seguridad social, etc. Otros temas, el jornal agropecuario que fue eliminado, la garantía de vivienda para el trabajador que reside en el lugar de trabajo de su familia, eliminado. Eso lo pueden eliminar, pero la verdad es que, por ejemplo, quien tiene una finca o algo así, suele tener un cuidador, entonces hay que hacerlo bien, hay que contratarlo por contrato de trabajo. Es complicado tener finca, créanme. Trabajo familiar y comunitario, formalización de aportes a la seguridad social en micronegocios. Vamos a ver cómo desarrollan eso. Trabajadores migrantes, pues seguir adelante con el tema de los venezolanos. Pues sabemos que algunos se han podido adaptar muy bien a nuestro entorno laboral. Contrato de trabajadores del arte y la cultura. No, también habrá que esperar que se desarrolle un poco mejor. Medidas para el uso adecuado de la tercerización y la intermediación laboral. Esto tiene nombre propio, empresas de servicios temporales. Simplemente este tema de medidas es porque el tema de la intermediación va a quedar igual que la ley 50, lo mismo. Entonces, la intermediación a la temporalidad va a ser para hacer reemplazos de licencias, de incapacidades, vacaciones, licencias, incapacidades, vacaciones, no más. Y en la parte B del artículo de la ley 50 que habla de los aumentos de producción, etcétera, que es en donde se dice que se puede contratar a una persona hasta por 6 meses y prorrogarles por 6 meses más. Como les decía ahora rato, desafortunadamente encuentra unos trabajadores en la temporal con 6, 7 años en una temporada. Entonces lo que quieren hacer es generar unas multas exorbitantes, astronómicas, para que las empresas tengan que contratar a sus trabajadores de manera directa. Conozco casos de empresas de 1000 y pico de trabajadores que ninguno está de manera directa, todos están por temporales. Es que eso también pues no resulta ser muy ecuánime, la verdad. Jornada flexible para cuidadores. Esos son los cuidadores, recuerden, esto también es nuevo en la legislación aquí en el código, pero la ley existe, la ley de cuidadores. Recuerden que la ley de cuidadores está allí y que para que una persona sea... bueno, ¿qué es cuidador? De pronto no se acuerden, o de pronto algunos no sepan. Cuidador es una persona que tiene a cargo una persona, un familiar, un cercano, que necesita la atención permanente de alguien porque está enfermo, porque tiene una discapacidad, etc. Entonces, estas personas deben inscribirse allá en el registro de cuidadores
capacitarse, y una vez sean reconocidos como cuidadores, nosotros como empleadores tenemos que allanarnos a colaborarles con el tema de la jornada de trabajo. No que no trabajen, pero poderles acomodar la jornada de trabajo de tal manera que puedan desarrollar su labor de cuidadores. Seguimos, por favor. Bueno, las modalidades del teletrabajo, pues se pretende que haya una nueva norma que unifique, o más bien que reafirme esa ley de teletrabajo, porque las otras, la verdad, no es que funcionen mucho. La ley de trabajo en casa, que fue la que se dio con ocasión de la pandemia, que está en desuso, y la ley de trabajo remoto, que pues sí existe, pero es muy escueta, las empresas no las utilizan mucho, aunque sí, claro, desde nuestra firma hemos hecho contratos de esos y hemos contratado grupos de trabajo mediante ese tema. Pero lo que se quiere es como que hacer un híbrido y adoptar más bien la de teletrabajo, que es del año 2012, imagínense. Protección laboral ante la automatización, eso también está desde el comienzo, que el empleador debe, si va a cambiar las personas por máquinas, tiene que recapacitarlas, tiene que adaptarlas al mundo laboral. Protección laboral frente a procesos de descarbonización y transición energética, que ustedes saben que este gobierno está muy interesado en el tema de la descarbonización y de la transición energética. Entonces, pues, ¿qué quiere decir eso? Pues que cada vez habrá menos extracción de petróleo, entonces pues, tendremos que mirar qué vamos a hacer con eso, con esos trabajadores, qué los vamos a poner a hacer, y el tema de la transición energética, pues también carbón, etcétera. Doctora Sandra, creo que con esta parte ya estamos, pues como creo que hemos hablado un poquito de lo más interesante para las empresas, pues a no ser que alguno tenga una mina de carbón o cosas de esta, ¿no? Pero creo que podemos terminar por ahora con nuestra charla en este momento. Me da pena con ustedes lo rápido que hemos pasado por allí, pero esta charla a veces se lleva 2 o 3 horas. Entonces, sí, señor. Pues le comento, mi doctor, que muchos han referido en el chat que faltó tiempo, que muy interesante e importante el tema. Entonces, pero bueno, por lo menos tener estas ideas de hacia dónde conducen todos estos cambios nos va preparando para todo lo que viene, ir generando las iniciativas previas, ir generando la concientización del alcance. Mira, Sandra, yo les propongo algo, ¿sí? Yo veo que hay muchas preguntas y con mucho gusto las puedo yo responder. No sé si haya un conferencista ahora después de esto. Sí, señor. Entonces, qué pena con Viene la doctora María del Rocío Prado. Si quieren, a través de la doctora Sandra, qué pena, Sandrita, ponerte trabajo. Pero si quieren transmitirme las preguntas por allá, yo con mucho gusto se las respondo. Se las respondo porque veo preguntas muy interesantes. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Y además que esto suscita, más que esto, las inquietudes individuales de tantas angustias que pasamos cada uno en nuestra gestión. Entonces, se vuelve también un poco casuístico. Y gracias, doctor, por el espacio que nos permites de poder orientación, porque se vuelve casuístico realmente. Sí. Uno lee las preguntas y por lo general se refieren a cosas muy específicas que muy seguramente es mejor analizarlas como bien lo ha mencionado. Entonces, pues doctor, agradecerte nuevamente. Como vemos, cada vez siempre hemos pensado que en el constructo legal cada vez vamos teniendo más responsabilidades de todo orden. Ojalá tengamos la oportunidad en un encuentro de hablar de esas responsabilidades, de hasta dónde llegan verdaderamente nuestras responsabilidades en este rol, que verdaderamente comienza a ser más que significativo, comienza a ser estratégico y de un orden directivo gerencial, en un soporte real de aplicación y de impacto. Entonces, yo consideraría que ojalá se nos dé la oportunidad más adelante de poder abrir un espacio corto para discutirlo. Es algo que pues hemos considerado aquí con Juan, porque sí pensamos cada vez más que esta responsabilidad cada vez nos llega más. No es solo la responsabilidad del gerente, no es solamente la responsabilidad de recursos humanos, sino que ustedes, es decir, los criterios de seguridad laboral se están convirtiendo en un elemento fundamental para las obligaciones contractuales, pero en todos los niveles. Entonces, esto sí es muy interesante y esa es la razón por la cual quisimos abrir este espacio y generó ese impacto y la expectativa. Entonces, doctor, nuevamente nos volvemos a encontrar muy pronto. Si Dios Muchas gracias, Sandra, por la invitación.
A todas las personas que estuvieron presentes, mil gracias. Y yo estoy siempre dispuesto a colaborar y a absolver sus preguntas. Y nuevamente, reitero, les presento excusas, no hay tiempo para responderle las preguntas y por favor me excusas con el siguiente conferencista. Qué pena. No hay problema. Pues era así. Ok. Mil Doctor, gracias. muchísimas gracias. Muy gentiles, hasta luego. Chao, chao. Feliz.